Pues empezamos a ver los conceptos básicos de Python y lo primero que tenemos que saber es que en Python todos son objetos. Todas las variables que vamos a hacer, funciones, clases, cosas que vamos a ir explicando durante el curso, todo son del mismo tipo. Para Python todos son objetos. Este tipo objeto sería el tipo principal de Python y es también lo que le aporta tanta flexibilidad a este lenguaje, porque como al final todo es lo mismo, todos son objetos, vamos a poder pasar todo a través de todo el código y Python pues se lo va a comer, ¿vale? No se va a quejar porque va a decir, vale, esto es un objeto, puede entrar aquí sin problema. Veremos que estos objetos tienen métodos y atributos, ¿vale? Los atributos serían como los datos internos, el estado interno de este objeto, y los métodos serían funciones que nosotros podemos llamar para alterar de alguna forma este estado interno. No os preocupéis que ya lo veremos con más calma. Ya hemos visto un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos sacar algo por la consola, mostrar texto en Python, en este caso utilizando esta función print y pasándole el texto entre comillas. Y aquí también tenéis un ejemplo de lo que sería un comentario, ¿vale? Un comentario en cualquier lenguaje de programación existen los comentarios y es texto que podéis meter en vuestro código que no se va a ejecutar, ¿vale? En este caso Python va a ignorar esto. Si volvemos aquí a Google Colab, yo puedo escribir la misma línea de antes, pero como ahora le hemos puesto este símbolo hashtag al principio de la línea, esto es un comentario y de hecho ya veis que sale en otro color, sale en verde. Esto significa que Python va a ignorar cualquier cosa que sea un comentario, no le va a ejecutar, es como si no existiese. Vamos a hablar ahora de lo que son las variables, ¿vale? Uno de los conceptos más básicos de cualquier lenguaje de programación que vais a utilizar muchísimo. Y en Python una variable no es más que una referencia a un objeto en memoria. Hemos dicho que todo lo que vamos a trabajar con Python son objetos, por lo tanto esto ya lo tenemos claro. Y ahora vamos a ver qué significa esto de la referencia a un objeto. Imaginaros que vosotros queréis crear la variable hola que tenemos aquí, entre comillas. Esto es lo que se conoce como un string, lo veremos más adelante. Y si os acordáis, hace unos cuantos vídeos ya vimos cómo íbamos a representar este tipo de datos en nuestro ordenador. En este caso el texto hola, vimos que lo podíamos representar con esta secuencia de ceros y unos, ¿vale? Este es un ejercicio que hicimos. Si te lo saltaste, pues vuelve atrás porque ahora lo vamos a aplicar. Entonces, esta palabra, hola, sería nuestro objeto. Y este objeto lo vamos a guardar en memoria. Podéis ver la memoria de vuestro ordenador como si fuese una estantería muy grande. La típica estantería de estas de IKEA que tiene muchos cajones, como la que tengo yo aquí detrás. Pues la memoria de vuestro ordenador sería algo parecido, pero con muchísimos de estos cajones. Y en cada uno de ellos pues podemos guardar electricidad o no electricidad, ¿vale? Esto es algo de lo que también ya hablamos en vídeos anteriores. Si guardamos un poquito de electricidad en uno de estos cajones, tendremos un 1. Si no tenemos electricidad, tendremos un 0. Entonces digamos que nosotros queremos almacenar esta palabra, hola, en memoria, y sabemos que es esta lista de ceros y unos. Pues entonces Python lo que hará será venir a la memoria de nuestro ordenador, buscar un hueco en esta memoria donde quepa. En este caso tenemos 32 bits que queremos guardar, 8 bits por cada una de las letras, 4 letras, o lo que es lo mismo, 4 bytes, ¿vale? Queremos guardar 4 bytes en la memoria, pero bueno, necesitamos 32 de estos cajoncitos. Entonces Python le dirá al sistema operativo, ya sea Windows, Linux, Mac, el que sea, oye, dame 32 bits en memoria, dame 32 cajoncitos para yo ahora guardar esta palabra hola. Entonces el sistema operativo dice, vale, pues aquí los tienes. Y Python vendrá y empezará, pues por ejemplo, aquí, 0, 1, 0, 0, 1, etcétera, ¿vale? Ya pilláis la idea hasta el final, no sé, 0, 0, 1, ¿vale? Estos serían estos tres de aquí. Y estos de aquí, los del principio. ¿Vale? En este punto Python ya ha guardado en la memoria de nuestro ordenador la palabra hola. ¿Esto es nuestra variable hola? No, ¿vale? Nuestra variable es una referencia a un objeto en memoria, ¿vale? Este es el objeto en memoria, esto que acabamos de guardar. Ahora lo que necesitamos es la referencia. Esta referencia es lo que le llamaremos la variable, que en este caso le hemos llamado a. Veremos luego que podemos ponerle cualquier nombre. Y esta referencia lo que al final es la dirección de la memoria en la que tenemos guardado este objeto que acabamos de crear. Cada uno de estos cajoncitos de esta estantería, ¿vale?, tiene su propio identificador, su propia dirección de memoria. Imaginaros que empezásemos por el primero, pues este sería la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, ¿vale? Así hasta el final. En este caso teníamos la 21, la 22 y la 23, ¿vale? Sería la última. En este caso nuestra memoria tendría capacidad de 23 bits, ¿vale? Pero bueno, hoy en día, como ya sabéis, pues todos los ordenadores tienen una capacidad muchísimo más elevada. Gigabytes, terabytes, ¿vale? Muchísimo más. Entonces, en este caso, la referencia al objeto en memoria sería este 2 de aquí. Eso es lo que sería nuestra variable, ¿vale? Nuestra variable es 2. Esta es la dirección en la memoria donde tienes el objeto hola, en la posición 2. Y eso en Python lo podéis ver si ejecutáis esta línea de aquí. Si ejecutáis la función id y le pasáis dentro una variable, os dirá
esa referencia en memoria, ¿vale? ¿Dónde está en la memoria el objeto al cual hace referencia esa variable? Podemos verlo aquí en el código. Si yo creo la variable a hola, ¿vale? Ahora se ha creado en la memoria de mi ordenador el objeto hola, que ocupa todos esos bits que hemos dicho, y a es simplemente una referencia, ¿vale? Entonces utilizamos este símbolo igual para asignar ese objeto, esa referencia, a esta variable a. Entonces yo si ahora enseño el contenido de a, lo que estoy viendo es hola, ¿vale? Este es el objeto al que hace referencia. Y como comentaba, si hacemos id a, esta realmente es la referencia. Esto es lo que realmente es la variable, ¿vale? Mi objeto hola está guardado en este cajón de mi memoria. Como veis es un número muy, muy, muy alto, pues porque tenemos muchísimos de estos cajones, ¿vale? Pero si pudiésemos ir a la memoria del ordenador e ir al cajón este de aquí, ¿vale? Buscar 1, 2, 3, 4 hasta llegar aquí, entonces ahí veríamos nuestro objeto hola. Un aspecto muy interesante de Python es que estas variables son referencias dinámicas. Esto significa que vosotros podéis asignar cualquier objeto a una variable y luego acto seguido cambiarlos sin ningún tipo de problema, incluso aunque sean objetos diferentes de tipos diferentes. Más adelante hablaremos de los tipos. Aquí tenéis un ejemplo en el que estamos asignando el objeto hola, que sería del tipo string, luego hablaremos más de ello, pero podéis imaginarlo como que es texto. Y luego lo que estamos diciendo es a igual a 1, estamos asignando el objeto 1, que ahora es un número, a nuestra variable a, ¿vale? Esto en Python lo podéis hacer, podéis coger este código y ejecutarlo, veréis que no pasa nada, no os salta ningún error. Y esto es lo que significa que nuestras variables en Python son referencias dinámicas. Hay otros lenguajes donde no podéis hacer esto, ¿vale? Si vosotros hacéis a igual a hola y decís que la variable a es del tipo string, es texto, si intentáis luego asignarle un número, os va a decir que no. Y esto es precisamente por lo que hemos visto antes, ¿vale? En lenguajes más de bajo nivel, que no son tan flexibles como Python, cuando vosotros asignáis este objeto a la variable a, estáis reservando este espacio de memoria fijo. Y si luego intentáis meter ahí un número, no va a caber porque necesitáis más espacio o incluso sobra espacio, necesitáis menos espacio. Y aquí pues tenemos conflictos, tenemos problemas. En este caso, pues Python, el interpretador de Python, para ser más concretos, ya se encarga de organizar todo esto. Si necesitamos más memoria ya la va a buscar, si nos sobra pues ya la elimina. Todo esto lo hace automáticamente. Si bien en los ejemplos de antes yo a mi variable la he llamado a, haciendo a igual a hola, ¿vale? Mi variable se llama a. Vosotros podéis llamar a vuestras variables como queráis, ¿vale? Existen unas reglas, por ejemplo, no podéis utilizar números para llamar a una variable, pero bueno, prácticamente vais a poder utilizar cualquier cadena de texto para representar vuestra variable. Aún así existen una serie de convenciones, no son reglas, ¿vale? Porque podéis hacer lo que queráis, pero sí unas convenciones que normalmente la gente utiliza cuando pone nombre a sus variables. Aquí tenéis una lista de algunas de estas convenciones. Por ejemplo, la primera sería empezar con minúscula, ¿vale? No pongáis el nombre en mayúsculas de vuestra variable, aunque hay a veces que sí que se ponen mayúsculas. Por ejemplo, cuando queremos decir que una variable es un valor constante que no se debe cambiar a lo largo de todo un programa, pues normalmente esta variable es toda en mayúsculas. Sin embargo, para mí una de las convenciones más importantes es el hecho de utilizar nombres descriptivos. ¿Esto qué significa? Pues que si utilizáis una variable para guardar, por ejemplo, un email, llamad a la variable email, no la llaméis x, no la llaméis a, porque entonces alguien que está leyendo vuestro código no lo va a entender, incluso vosotros mismos, si volvéis a vuestro código unos días después, unas semanas después, diréis, ¿y aquí esto qué significa? A, x, pues si lo llamáis email, sabréis que es un email. Y no tengáis miedo de utilizar nombres de variables largas, ¿vale? En la mayoría de editores de texto hoy en día, cuando empiezas a escribir el nombre de tu variable, ya te sugiere, entonces simplemente le das al tab o te la autocompleta, no tienes que escribir todo el nombre del tirón. Entonces, si decidís llamar a una variable con varias palabras, existen algunas convenciones para hacer esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis las dos más utilizadas, lo que sería el snake case, que es separar cada una de las palabras en vuestra variable con el símbolo el underscore, ¿vale? La barra baja. Esto es algo muy utilizado en Python, otros lenguajes utilizan más, por ejemplo, el camel case, que es que empiezas tu variable con minúscula, pero cada palabra subsecuente se empieza con mayúscula, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo esta de otra variable, donde la O, que es la primera, está en minúscula, pero la V, que es la primera letra de la segunda palabra, ya empezaría en mayúscula. Y si tuvieseis más palabras, pues lo mismo, ¿vale? Todas empezarían con mayúscula. Esto se llama camel case por la forma esta, ¿no? Como si fuese un camello. Pero bueno, seguro que si veis código veréis ambas formas y al final pues elegís la que más os gusta, o si trabajáis en un equipo o en una empresa probablemente os digan cómo tenéis que hacerlo y ya está. Pues ahora que ya hemos visto qué son las variables y cómo funciona esto realmente por detrás en la memoria, os propongo el primer ejercicio, ¿vale? Y esto es que implementéis un programa en Python, el cual acepte una entrada, le va a pedir al usuario, oye, dame algo, lo guardáis en una variable y lo mostráis por pantalla. No os he explicado cómo pedirle
una entrada a un usuario en Python, ¿vale? Esto es intencionado porque uno de los objetivos de este curso también es que vosotros aprendáis a buscaros un poco la vida con las cosas que no sepáis, no esperéis que siempre os den todo hecho. Entonces, pues buscad en Google cómo aceptar en Python una entrada del usuario, veréis ejemplos, veréis tutoriales, pues simplemente buscad un poco de información, lo probáis y lo que os funcione, pues esa será la solución que adoptaréis. En el siguiente vídeo veremos la solución y seguiremos con otros temas.